Hablemos del ídolo inmortal, Pedro Infante. Pedro Infante Cruz no venía de cuna de oro. Nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1917, en el seno de una familia humilde. Fue carpintero, aprendió música de oído, su carisma era su única riqueza. No tenía la voz operística de Negrete ni su porte aristocrático. Pedro era el pueblo. Era el amigo, el hijo, el novio que todas querían tener. Y su ascenso no fue meteórico, fue un milagro. Un fenómeno que desafía toda lógica. ¿Cómo un carpintero de provincia se convierte en el hombre más amado de la historia de un país? Aquí es donde la leyenda del pacto cobra una fuerza aterradora. La historia que se cuenta en voz baja es que Pedro, en su deseo puro y desesperado por triunfar, por sacar a su familia de la pobreza, hizo el trato más grande de todos. No pidió dinero, no pidió poder. Pidió ser querido. Pidió que cada persona que viera su rostro en la pantalla o escuchara su voz en la radio sintiera una conexión inmediata y profunda con él. Pidió el corazón de México. Y la oscuridad se lo concedió. Y vaya que cumplió su parte. Pedro Infante no actuaba, él era. En nosotros los pobres, él era Pepe el Toro. Sufríamos con él, llorábamos con él. Su sonrisa no era actuada, era un rayo de sol que se sentía real. Sufría en la pantalla y un país entero sentía su dolor. Cantaba Amorcito Corazón y millones de corazones latían al unísono. Se convirtió en un fenómeno bioquímico. La gente no lo admiraba, lo amaba con una devoción casi religiosa. Era irresistible. Niños, ancianos, mujeres, hombres, ricos, pobres, todos cayeron bajo su hechizo. Pero, ¿cuál fue el precio de un regalo tan descomunal? El amor de una nación entera debe pesar. Y el cobro, en este caso, fue espectacular y trágico. Pedro desarrolló una obsesión, la velocidad, el cielo, el volar. La aviación. ¿No es poético? El hombre que tenía al mundo a sus pies, obsesionado con desafiar a los cielos. Como si estuviera coqueteando con la misma muerte, con la misma entidad con la que había sellado su destino. Tuvo no uno, ni dos, sino 3 accidentes aéreos. El primero, en 1947. El segundo, en 1949, que le dejó una placa de platino en el cráneo. Parecían advertencias. Recordatorios de que su vida pendía de un hilo, de que el contrato tenía una cláusula de vencimiento. Pero él siguió tentando al destino. Y el 15 de abril de 1957, el cobrador vino por él de la forma más brutal. El avión que él mismo piloteaba se estrelló en Mérida, Yucatán. El ídolo de México, el hombre del pueblo, murió en una bola de fuego. Tenía 39 años. La noticia paralizó al país. El luto fue nacional, un dolor colectivo como nunca se había visto. El pacto había terminado. Le dieron el amor eterno de su gente, pero a cambio, se lo llevaron en la flor de la vida, dejando una herida que nunca sanó. Su muerte lo hizo inmortal. El final perfecto para una leyenda forjada en la ambición y sellada por la tragedia. Pero no todos los pactos exigen la vida como pago. A veces, el precio es otro. A veces, quien hace el trato no es una víctima, sino una negociadora implacable. Y eso nos lleva a nuestra tercera y última figura. Jorge Negrete, Pedro Infante, María Félix. 3 pilares del Olimpo mexicano. 3 destinos marcados por una gloria tan brillante que parece imposible que haya sido producto únicamente del azar y el talento. Una voz que comandaba, un carisma que enamoraba a una nación entera y una belleza que dominaba el mundo. 3 pactos diferentes, 3 precios distintos, pero una misma ambición, la inmortalidad. Pero ahora te pregunto a ti, que los viste en la pantalla, que cantaste sus canciones y que quizás, como yo, sentiste que su brillo era casi sobrenatural, ¿fue solo el talento lo que los convirtió en leyendas inmortales? ¿O crees que en las noches de insomnio, buscando la cima, aceptaron un trato que los marcó para siempre? Quiero leer tu verdad en los comentarios. Comencemos por el pilar, la voz que fundó una dinastía de ídolos, Jorge Negrete, el charro cantor. Antes de ser el monumento nacional que todos conocemos, Jorge Alberto Negrete Moreno era un hombre de ciencia y disciplina. Nacido en Guanajuato en 1911, venía de una familia de militares. Su camino estaba trazado, estudió medicina, hablaba 5 idiomas, tenía una cultura vastísima. Era un hombre destinado a una vida de respeto y orden. Pero dentro de él ardía una llama distinta. Una ambición artística que no se conformaba con un consultorio o un laboratorio. Quería los aplausos, quería la adoración, quería que su voz, esa voz de trueno que parecía venir de las profundidades de la tierra, fuera escuchada por el mundo entero. Y aquí, en esta encrucijada, es donde la historia toma un giro.
Imaginen a un joven Jorge, con todo su potencial, enfrentándose a la realidad. El mundo del espectáculo es cruel, es un juego de azar. Fue entonces, en una noche de duda, que consideró una oferta que no podía rechazar. La leyenda cuenta que el trato no fue para obtener un talento que no tenía, no. El trato fue para magnificar su don a una escala divina. Para que su voz no solo cantara, sino que hipnotizara. Para que su presencia no solo impusiera, sino que doblegara voluntades. Y el pago se hizo efectivo. Dejó su carrera de médico y se lanzó a Nueva York, y de repente, las puertas se abrieron. La NBC lo contrató. Grabó discos. Regresó a México y el cine lo estaba esperando. Con películas como Ay, Jalisco, No te rajes, de 1941, se convirtió en el arquetipo del macho mexicano. Su fama era un maremoto. Fundó el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, se convirtió en un líder, en un hombre cuya palabra era ley. Lo tenía todo. Pero, como sabemos, en estos tratos, el cobrador siempre llega. La sombra que perseguía a Jorge Negrete era una enfermedad hepática. Una dolencia que lo acompañó durante años, un recordatorio constante y silencioso de que su tiempo era prestado. ¿No les parece irónico? El hombre que representaba la fuerza y la virilidad de México, consumiéndose lentamente por dentro. Era como si la misma fuerza sobrehumana que le dieron para su voz y su presencia, estuviera devorando sus órganos vitales. Cada éxito, cada aplauso, cada suspiro de una fan enamorada, era una gota más que se cobraba la oscuridad. Su final fue trágico y solitario, lejos de su patria. Murió en Los Ángeles, California, en 1953, con apenas 42 años. Se fue en la cima, pero se fue. El pacto se había cumplido. Le dieron el mundo a cambio de su vida. Nos dejó su voz inmortal, sí, pero a él se lo llevaron demasiado pronto. Su gloria fue inmensa, pero su reloj de arena corría con una velocidad antinatural. Pero si el pacto de Jorge Negrete fue por el poder y la voz, el de nuestro siguiente protagonista fue por algo aún más grande, el amor incondicional de todo un pueblo. La reina. La dueña. María Félix. María de Los Ángeles Félix Quereña. Nacida en Álamos, Sonora, en 1914. Ella no era la dulce amada del pueblo como Pedro. No era el charro cantor como Jorge. Ella era otra cosa. Una fuerza de la naturaleza. Una mujer de una belleza tan perfecta que resultaba casi inhumana, intimidante. Con una mirada que podía congelar el sol y una voluntad de hierro que doblegó a la industria entera. Si María Félix hizo un pacto, no fue por desesperación. Fue por poder. Fue un acto de voluntad. La leyenda dice que su acuerdo con la oscuridad no fue para pedir fama, sino para que el mundo se arrodillara a sus pies. Para obtener una belleza que no se marchitara con el tiempo, una confianza que rayara en lo divino y un poder de seducción que ningún hombre pudiera resistir. Ella no le vendió su alma al diablo. Se dice que se sentó con él, lo miró a los ojos y negoció como una igual. Y los resultados son la prueba. Desde su primera película, El Peñón de las Ánimas, se comió la pantalla. No importaba quién fuera su coestrella, ni siquiera Jorge Negrete, quien se convirtió en su esposo. Todas las miradas eran para ella. Se convirtió en la doña gracias a la película Doña Bárbara de 1943 y ya nunca más dejó de serlo. Era más que una actriz, era un ícono de poder femenino en un mundo de hombres. Los directores más grandes la querían, los pintores más famosos la retrataban, los hombres más ricos y poderosos del mundo le ofrecían sus fortunas. Y ella tomaba lo que quería, cuando quería y como quería. Su famosa frase, yo no me creo la divina garza, yo soy la divina garza, no era arrogancia. Era la declaración de una verdad forjada en un pacto de poder. Pero, ¿cuál fue el precio para la doña? Ella vivió una vida larga y plena, murió a los 88 años. El precio no fue su vida. El precio, quizás, fue más sutil. Una vida de soledad en la cima. Una incapacidad para encontrar un igual. Estar rodeada de adoradores, pero quizás nunca de un compañero verdadero. O tal vez, como algunos susurran, el precio no lo pagó ella, sino quienes la rodeaban. Su vida estuvo marcada por la tragedia de otros, como la muerte de su único hijo, Enrique, en circunstancias que para algunos siguen siendo extrañas. Su final es la prueba definitiva de su control absoluto sobre su propio destino. Murió el 8 de abril del año 2002. El mismo día de su cumpleaños número 88. Murió durmiendo, en paz. Como si hasta el final, ella hubiera decidido la fecha y la hora. Cerrando el círculo, terminando su reinado en sus propios términos. Un final perfecto, poético y poderoso, para la mujer que negoció con las sombras y ganó.